Amigos de YouTube, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a otro nuevo video el día de hoy. Estamos nada más y nada menos que en Playa Chalchihuecan, un lugar por lo que veo no conocido de todos los que vivimos cerca aquí del estado de Veracruz. Consulté ahí una información y lo más cercano, lo más reciente es hace 7 meses y lo más lejano es hasta 7 años. Entonces, ¿por qué no darle difusión a esta bellísima playita como vas a ver en todo el video? Ahí la información que vi en YouTube y en Facebook decía que hay palapas, que hay cabañas y que hay un temazcal aquí en Playa Chalchihuecan. Como ya sabes, un temazcal es un baño sauna, un lugar que es curativo, relajante. Entonces es lo que te invito a que veas en todo este video, y por lo que puedes ver está rodeado de muchísima naturaleza y un lugar muy tranquilo en el cual no te vas a arrepentir si lo vienes a visitar. Hay que darle difusión a todos estos bellísimos lugares del estado de Veracruz que sinceramente les hace falta que todo el mundo lo conozca. Entonces es lo que te invito a que te quedes a ver en este video. Acompáñame. Bueno, ya después de recorrer cierta distancia nos encontramos con este señalamiento que dice Jardines de Chalchihueca. Es donde está exactamente la entrada a las cabañas. Entonces vamos a ir para allá. Vamos a ver cómo está el rollo. Por acá, si te gusta, ahí dice, miren, se ven en terrenos de 500 y 300 metros. Vendemos tus terrenos, está el baño de temazcal, se renta temazcal para tus eventos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir de aquel lado, porque si seguimos derecho vamos a ir directo a la playa. Primero vamos al temazcal. Bueno, le seguimos poquito. Primer lugar que vamos a visitar se llama Palapas de Chalchihuecan. Aquí hay un restaurante, renta de cabañas, ahí viene el número telefónico. Y tiene ahí la cocina, Doña Mari ofrece antojitos, panuchos, gorditas, caguamas, refrescos, cigarros. Así se ve el lugar. De hecho hay acceso en carro, pero nosotros lo dejamos de aquel lado. Ahorita vamos a ver si lo podemos meter. Están regando el pastito para mantenerlo al 100. Vamos a explorar a ver cómo está este nuevo paraíso veracruzano. Así se ve esta cabañita. De este lado, ahí viene una información ahí. Este viene siendo como una estancia, un restaurante. Por aquel lado es donde subimos y seguimos caminando para llegar a lo que viene siendo el acceso a la playa. Vamos a seguir caminando a ver. Bueno, aquí nos van a hacer el favor de mostrarnos esta cabaña que viene siendo como para un matrimonio. ¿O para cuántas personas? Para 4 personas. Para 4 personas. Ok. Esta me dijo que viene costando 500 pesos. Ok, vean, tiene sus 2 camitas. Su baño allá adentro y todo eso. Una cama matrimonial, una cama individual, su mesita, su respectivo ventilador y lo que viene siendo aquí el bañito. Entonces, estas serían las cabañitas en forma más pequeña para 4 personas. Ahorita vamos a ver una más grande. Ok, nos van a hacer el favor ahí de enseñarnos esta cabaña que es más grande que la que vimos ahorita. Esta vale 1000 pesos. Por lo que vemos aquí en la entrada tiene su estancia, su salita, el comedor por este lado los baños con su respectivo lavado de manos. Tiene... Aquí es otro cuarto. Ah, ok. Aquí tiene otro cuartito. Que por los 1000 pesos ya lo incluye. Sí. Ok, Viene entonces incluido. este sería un anexo de lo que tiene esta habitación central por 1000 pesos. Y aquí caben prácticamente 2 personas. Igual tiene su ventilador. Y pues este viene siendo la puerta que comunica de aquel lado. Vamos a ver entonces la principal. Está grande. Está grande. Y no me lo van a creer, ahorita que está haciendo muchísimo calor aquí en Veracruz, esta cabaña es fresca. Corre el aire bien sabroso, está rico. Ya entramos aquí a esta, tiene su cama matrimonial y su cama individual. Todo en conjunto
para 6 personas. Entonces, seguimos con este recorrido. Bueno, pues acompáñenme ahora a lo que viene siendo la playita de aquí de Chalchihueca. Como te dije, estamos en lo que viene siendo las palapas de Chalchihuecan. Así se mira, que es muy diferente a Jardines de Chalchihuecan, que ahorita lo vamos a ver. Aquel es el restaurante y por aquel lado están las cabañas individuales o para más gente. Vean, este viene siendo su bajadita de ellos. Le pusieron aquí su pasamanos para que bajes bien a gusto. No sé si les dije en el video, pero hoy es sábado 24 de mayo de este 2025. Son exactamente las 3 de la tarde. La temperatura unos 32 grados centígrados, azotando con toda su fuerza aquí el Puerto Jarocho. Exactamente estamos en Playa Chalchihueca, a 30 kilómetros del puerto de Veracruz. Por acá te voy a poner los datos. Cerca de José Cardel, cerca de la playa Chachalacas. Así se ve lo que son las palapitas. Por allá en el fondo están las familias que vinieron a refrescarse el día de hoy aquí en Playita Chalchihuecas. Por allá vamos a ir más adelante a lo que es el verdadero acceso de la playa, ya más del poblado. Esta viene siendo el acceso a las palapas donde venimos ahorita. Este chavalo pues está pescando, vamos a ver si podemos acercarnos poquito. Pero esta viene siendo la playa Chalchihuecan. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. Otra actividad también chingona que puedes hallar aquí en Playa Chalchihuecas es venir a la pesca de caña o con caña. Aquí tenemos a nuestro amigo Gilberto. A ver, Gilberto, platícanos, ¿desde qué hora estás aquí? Apenas hace como 1 hora y media venimos a tirar un poquito la caña y a pasar el día. Y salió esta cosa que se llama rompo, la verdad. No sé cómo se llama y no vamos a investigar. Ok, si ustedes conocen cómo se llama este pescadito, pues por allá pónganlo en los comentarios. Ahí necesitamos saber qué clase de pez es. Pero bueno, esta es otra actividad padrísima que te puedes hallar en las orillas de Playa Chalchihuecas. Muchas gracias, amigo. Dale, saludos. Sale. Vamos a regresarnos ya a lo que viene siendo las palapas. Vamos a ver si podemos conocer Jardines de Chalchihueca y de ahí nos arrancamos a lo que viene siendo el Temazcal. Y por último vamos a conocer la verdadera entrada a lo que viene siendo la playa de Chalchihueca. Vamos a seguirle nosotros en esta aventura. Bueno, ya nos vamos aquí de las palapas, rectificando ahí la información. La entrada a este lugar te vale 40 pesos. Tienes derecho a meter tu carrito, estacionarlo, usar los baños, la regadera para que te enjuagues ahí después de salir de la playa. Prácticamente es el uso de las instalaciones. Entonces, estas son las cabañitas que les mostré. Nosotros ya vamos de salida. Vamos a ir a lo que viene siendo Jardines de Chalchihuecan, que promete ser una belleza. Vámonos. Amiguis, hoy están bien asoleadas, ¿eh? Están bien acaloradas. Esto es lo que nos estamos encontrando camino a Jardines de Chalchihueca. Bueno, ya llegamos. Ahí nos dicen bienvenidos y vamos a entrar por este lado. Vamos a meter la bicicleta. Y ahora sí vamos a entrar hasta el fondo, lo que promete ser una buena aventura. Esta es la entrada. Y vamos a ir hasta arriba. Acompáñenos entonces. Otra belleza del Puerto Jarocho. Les dejé en silencio para que escucharan la tranquilidad de este lugar. Ya estamos en Paraíso de Chalchihuecan. Lo que quiero que vean, que aquí estos animales andan deambulando libremente sin que nadie los moleste. Pero bueno, este es otro tema. La entrada a este lugar vale 30 pesos por persona
y te da derecho igual a que metas tu carrito, tengas acceso a los baños, te puedas bañar bien a gusto, utilizar la playa, todo lo que gustes, pagando tus 30 pesitos por persona. Uso de las instalaciones en forma general. Aquí tienen cabañas también, que ahorita nos van a hacer el favor ahí de mostrarlas, para que te animes a venir un fin de semana a este lugar, que promete ser una maravilla. Nada más, miren este animalito, este pavo real adornando este bellísimo lugar. Bueno, entonces vamos a ver la información de las cabañas. Bueno, este es uno de nuestros cuartos que tenemos en renta como tal. Es para 4 personas y bueno, cuenta con su baño adentro, con agua y con un pequeño ventilador. Ideal para pasar unas bonitas vacaciones en familia. ¿Para cuántas personas? Para 4 personas. ¿El costo? Tiene un costo de 650 pesos por noche. Ok. Bueno, ahora vamos a accesar a lo que vienen siendo estas dos cabañas que están al ladito del temazcal. Aquí lo que nos platicaba nuestro amigo Abraham, que sales de tu terapia de aquí del baño de vapor, y para que no te dé mucho lo que viene siendo la frialdad, porque prácticamente sales calientito del temazcal, te vas directo a lo que viene siendo tu cabaña. Pero bueno, vamos a dejar que Abraham nos explique ahí cómo está el movimiento. Aquí esta es una de las cabañas que tenemos, que está frente al temazcal, y vamos a verla por dentro. Cuenta con una pequeña terraza que en la noche, bueno, podemos sentarnos a disfrutar de un refresco, un agua, alguna bebida. Y bueno, este es el interior de lo que es uno de los cuartos. ¿Para cuántas personas? Igual es para 4 personas. Ok. Y tiene un costo de 650 la noche. Ventilador y su bañito, ¿no? Sí. Muy bien. Como pudieron ver ahí la cabañita, muy bonita, forrada de madera completamente. No me lo van a creer, pero a pesar del calorón que está haciendo ahorita en el Puerto Jarocho, aquí se siente regularmente fresco. Yo creo que prendiendo tu ventilador, fácilmente te avientas una buena siesta. Pero bueno, vamos a conocer ahorita lo que viene siendo la parte de arriba, que me llama mucho la atención. El balcón y la vista que puedes tener en aquella parte. Vamos a subir para que Abraham nos enseñe allá arriba. Vamos a la cabaña que está en la parte de arriba. Y la cabaña de aquí arriba es para 3 personas. Igualmente tiene un costo de 650. Ok. ¿Cómo estuviste ahorita en Semana Santa? Lleno más no poder. Incluso hubo sobrecupo dentro de las cabañas. Se puede hacer un sobrecupo y tiene un costo de 150 pesos por persona extra. Ok. Esta es la cabaña de arriba. Igual no necesitas aire acondicionado. El aire te pega directamente del mar. Se abren las ventanas, se abre la puerta. Y el balcón. Y tiene su pequeño balcón. Como ven, ya estamos aquí en la parte de arriba de la cabaña. Ahorita que nuestro amigo acaba de abrir ahí las ventanas, prácticamente nos corre un aire impresionante, fresquecito, que lógicamente viene directo de lo que viene siendo la playa. Porque la tenemos ¿a cuánto, Abraham? La playa. A 100 metros aproximadamente. Ok, la tenemos ahí aproximadamente a 100 metros, cerquita de nosotros. Entonces nos llega la brisa del mar bastante cerca. Vamos a ver si ahorita ya podemos conocer lo que es el temazcal. Lo que me llama mucho la atención probar. Desafortunadamente ahorita creo que no se va a poder, pero bueno, a lo mejor en otra ocasión
podamos meternos a sudar lo que viene siendo las empanadas o todos los antojitos clásicos que nos comemos diariamente aquí, lo que viene siendo el Puerto Jarocho. Pero bueno, vamos al temazcal entonces. Aquí dentro del temazcal hay un pequeño hueco donde se ponen las piedras calientes. Estas piedras se les llama abuelitas, ya que en el proceso del temazcal se menciona el porqué, ¿no? Sería malo de mi parte que les adelante el porqué. Hay que mencionar que las piedras no es cualquier piedra, es piedra volcánica. ¿Sí? Ajá. Es piedra volcánica que se somete a calor y posteriormente se ingresa aquí, se hace todo un ritual y se empiezan a enfriar con agua medicinal. El agua que se utiliza es de ciertas plantas, de ciertas hierbas que sirven para curar, ¿no? Como lo hacían nuestros ancestros en la antigüedad. Ok. ¿Cuánto dura una terapia de...? Una terapia. Se maneja por diferentes tiempos. Normalmente son 4 tiempos que le llaman 4 puertas. En cada puerta se meten lo que son 13 abuelitas al temazcal. Y son 4. Cada una tarda aproximadamente 30 a 40 minutos. Depende también de la gente que entre. Ok. Es algo igual siempre, ¿no? Es una experiencia muy diferente para todos. O sea, sales de 40 minutos de aquí, Ajá. te refrescas, Sí. te alimentas y de ahí sigue la segunda etapa, tercera y cuarta, ¿no? Que son hasta 4 procesos. Órale. Órale. ¿Se te ha desmayado alguien ahí de tanto sudar? No, nunca. No, nunca. De hecho, las personas que llevan a cabo el temazcal están totalmente capacitadas para todos esos imprevistos, pero no, nunca nos ha pasado. Ok. Incluso yo funjo como el águila de fuego. Soy el encargado de poner las piedras a calentar e ingresarlas. A eso le llamas águila de fuego. Así es. Y en todo momento yo estoy aquí afuera para... Al pendiente. cualquier imprevisto, sí. Pero no, nunca hemos tenido ningún accidente ni nada. Ok. Bueno, vamos a subir ya por este lado. Nos vamos a la cabaña nupcial. Ya vieron toda la información interesante ahí del temazcal. Como nos decía ahí nuestro amigo, en cada lugar, en cada sitio donde se hacen esos baños de vapor, pues son diferentes. Este es el que se realiza en este lado y estamos hablando de Veracruz. Entonces vamos a continuar con nuestro camino yendo para la cabaña nupcial. Bueno, vean aquí la entradita bien adornada. Vamos a ingresar, pero vamos a cederle ahí la palabra a nuestro amigo Abraham. Sale, Abraham. Pues vamos a ingresar a lo que es la cabaña nupcial. Este es el camino que hay que recorrer y procedemos a subir. Aquí, como podemos ver, es lo que les mencionaba hace rato, que tenemos la vista del mar. Tenemos la vista de cuando anochece, la luna sale por ahí. Pareciera que se pinta un camino hacia la luna, hacia el horizonte. Igualmente el sol sale por ahí. Y es toda una experiencia. De hecho, aquí la hay dos terracita. sillas para que te sientes a ver, porque es toda una experiencia. Esta es la cabaña como tal. Tenemos lo que es la cama de este lado, tenemos un refrigerador de ese lado. Despertando, tomar un café en la cafetera. ¿Costo? Este tiene un costo de 850 por noche para las 2 personas. Y también tiene su tele, que no se ocupa realmente. No necesitan tele, la tele está ahí enfrente. Es un solo canal, pero Ni lo ocupas para nada. así es. No podría haber contacto con el que vamos a la cena, Sí. olvidarse de él, Celular, sí. Bueno, como ya escucharon,
Ya estamos dentro de la cabaña nupcial. Tiene todo lo básico para que vengas, duermas a gusto y te levantes con lo que viene siendo la brisa del mar. A las 6, 7 de la mañana, lo que estás acostumbrado, te levantas. Vámonos por el cafecito aquí mismo. Te sientas en la terracita y a disfrutar de que aparte es, ya sabes, un antioxidante totalmente muy bueno el café. Con esta vista vas a terminar tu vida natural. Aquí, vean. La verdad, algo bello aquí en Paraíso del Chalchihuecan. Entonces, prácticamente esta viene siendo la cabaña nupcial. Vamos a ver si podemos conocer el restaurante y ahorita bajamos a lo de la playa. Bueno, pues están todos invitados a venir, ya sea de la Ciudad de México, yo soy de allí, o de aquí de Veracruz, de Jalapa. Están invitados a venir, son bienvenidos. Como contactos para cualquier información tenemos varios números. El primero es 22 99 84 08 00. El mío, que es el 55 13 08 62 32. Con gusto les atendemos y les proporcionamos la información que requieran. Bueno, pues después del recorrido ya estamos aquí donde puedes venirte a comer y también refrescar. Me pedí un barrilito, un suerito barrilito que me costó 35, y por acá, mister, una cervecita, un refresquito que cuesta 30 varos. Ahorita vamos a hacer unas tomas aéreas, vamos a ver qué tal sale. Ya le pedimos permiso ahí a nuestro amigo Abraham. Esperamos que esta vista sea tal cual por tierra. Muy excelentes vistas en este lugar. Bueno, ya salimos de visitar ahí el paraíso de Chalchihuecan, las Palapas. Ahora nos vamos derechito a lo que viene siendo la playa de aquí, de esta localidad. Así está el camino. Algo de terracería, pero está, ¿qué será? Un 7 de 10 el camino. Vamos a seguir adelante. Bueno, ya llegamos a lo que viene siendo el acceso a la playa. Puedes entrar por este lado, pero nosotros vamos a entrar por este rumbo que aparenta ser un poquito más firme. Inclusive, por si quieres meter tu carro, mejor te conviene en este sitio. Entonces, vámonos. Ya venimos aquí accesando. Si se dan cuenta, hay algo de gente, hay poquitos vehículos, pero ya está la gente disfrutando de estas playitas, que ahorita vamos a bajar hasta allá al fondo para ver cómo nos recibe Playita Chalchihuecan. La clásica arena veracruzana. Vean. Color café. Pero la playa lo vale todo. La playita lo vale todo. Bueno, con estas bellísimas imágenes vamos a despedir este video, esperando que esta información le llegue a todo mundo para que se anime a visitar aquí otra belleza del estado de Veracruz, Playa Chalchihuecan. Entonces, espero que te suscribas al canal, le des like, actives la campanita de las notificaciones y acuérdate, nos estaremos viendo en otro nuevo video. Cuídate mucho y nos vemos para la próxima. Hasta la vista.